Eh, Buen día, nosotros somos un grupo conformado por Dorilis, Arnie y Joan Neris. Vamos a hablar de lo que es la fase de la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual los organismos autótrofos, como las plantas, las algas y algunas bacterias, captan la energía lámina, principalmente del sol, y la transforman en energía química que posteriormente la utilizan en la producción de alimentos. El lugar de la célula donde ocurre la fotosíntesis es el cloroplasto, el cual contiene la clorofila, pigmento verde con función fotosintética. Este proceso ocurre en dos fases. La fase lumínica o ciclo de Hill. Disculpe, porque tuve un error ahí momentáneo. Entonces, la fase lumínica o ciclo de Hill, aquí las reacciones son dependientes de la luz, ya que solo se realizan en presencia de la luz en los tilacoides del cloroplasto. Como resultado del H2O se rompe por fotólisis y la energía lumínica se convierte en energía química, mientras que el oxígeno del agua es liberado a la atmósfera y se transforma en ATP, que significa adenosina o adenosina trifosfato, y NADPH, que significa nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato. También tenemos la fase oscura o ciclo de Calvin, que en esta ahí las reacciones son independientes de la luz, ya que pueden ocurrir tanto en presencia como en ausencia de la luz en el estoma del cloroplasto. Esta consiste en una síntesis de glucosa a partir del CO2 y el azúcar presente en los vegetales. Aquí tenemos la fórmula general, que es esa que se encuentra ahí. En esta fórmula se refleja que los factores determinantes del proceso de la luz son los pigmentos determinantes en el proceso son la luz, los pigmentos fotosintéticos, el agua y el dióxido de carbono, y que el producto final es glucosa y oxígeno. En la entrada del CO2 o salida del O2, esta se realiza a través de unas estructuras llamadas estomas, generalmente localizadas en la parte inferior o en vez de la hoja de la planta. Son indispensables para muchos procesos de las plantas, como la fotosíntesis, la respiración y la transpiración. Los estomas se abren cuando se exponen a la luz. La fotosíntesis puede ocurrir tanto en tallos como en la hoja de las plantas, pero ocurre más en las hojas de las plantas, de una manera mínima en los tallos. Ahora hablaremos de lo que es la respiración celular. Bien, le hablaré sobre la respiración celular, que la respiración celular es el proceso por el cual la energía química de las moléculas de glucosa es liberada y parcialmente capturada en forma de ATP. Los carbohidratos, los carbohidratos y las grasas pueden ser usados como fuentes de energía en respiración celular, pero la glucosa es el ejemplo más común para analizar las reacciones de los procesos involucrados. La respiración celular sigue distintas rutas en presencia o en ausencia del oxígeno. Respiración aeróbica
es en presencia de oxígeno y la anaeróbica es en ausencia de oxígeno, o sea que no necesita oxígeno. Ambos procesos comienzan con la glucólisis. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la del ATP. Bueno, ahí yo voy a explicar qué es el ATP, que esta molécula llamada adenosintrifosfato, pero mejor conocida como ATP, es la moneda energética de nuestro organismo, ya que esta aporta la energía necesaria para que se lleven a cabo todas las reacciones químicas del organismo. Esta molécula se produce en la mitocondria y la podemos obtener de los azúcares que ingerimos, de los glucógenos que tenemos almacenado y de las grasas. El ATP está formado por una base nitrogenada llamada, llamada adenina, unida a una grasa, a un azúcar de 5 carbonos llamada ribosa. Y a esta están unidos 3 grupos fosfatos. Por eso se le llama trifosfato. Bueno, ahora voy a explicarle de qué manera funciona el ATP en nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo necesita energía para realizar cualquier tipo de actividad, el agua ayuda a romper esta molécula de ATP, desprendiendo un grupo fosfato y a su vez liberando una gran cantidad de energía que es aprovechada por nuestro organismo. Esta capacidad que tiene el agua para romper enlaces químicos se le llama hidrólisis. Ahora vamos a hablar sobre la respiración aeróbica. Pasa. Ok. Bueno, la respiración aeróbica o respiración aerobia es el proceso químico en el que el oxígeno se usa para producir carbohidratos. Se trata de un proceso complejo de obtención de energía y oxígeno como receptor final de electrones en reacción con un ácido pirúvico. Se obtiene así dióxido de carbono, agua y numerosas cantidades de adenosintrifosfato, ATP, la molécula de energía bioquímica por excelencia. O sea, que en la respiración aeróbica es utilizada utilizada por nuestro organismo para producir ATP y así tener almacenada energía que serían útil en dado momento, dado caso, por nuestro organismo. Y en ese proceso de respiración aeróbica se cumple una primera fase que es la glucólisis, luego el ciclo de Krebs y por último la cadena de electrones. Ahora mi compañera Janeris. Bien, yo les voy a hablar sobre la respiración anaeróbica. Se llama respiración anaeróbica al proceso metabólico de reducción de azúcares. Es decir, en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía sin presencia de oxígeno. Es un proceso de respiración celular en el que no intervienen moléculas de oxígeno. La anaeróbica emplea otro tipo de elementos químicos o incluso moléculas orgánicas más complejas a través de una cadena transportadora de electrones. Este tipo de respiración celular es exclusiva de ciertos organismos procariotas como bacterias o arqueas, especialmente ellas que habitan en condiciones de escasa o nula presencia del oxígeno. Sin embargo, en muchos casos puede construir también un proceso secundario, digamos, de energía ante la inesperada escasez de elementos en el medio ambiente. Las bacterias son organismos cariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para el ecosistema del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura. La respiración anaeróbica también se presenta en los hongos, tales como la levadura, cambia,
la levadura, los mohos y las setas. Hasta aquí ha sido nuestra exposición.